Sentimientos encontrados por la liberación de Lula da Silva. Por un lado, Lula se convirtió en una especie de gran prócer de la democracia, un hombre cuya historia es semejante a la de López Obrador, en el sentido de que pues mucho tiempo luchó por ser presidente de Brasil, aunque los orígenes de Lula y de López Obrador son completamente diferentes. Me refiero a la lucha democrática y a lo que le costó. Y ya como presidente, cumplió, digamos que en medida, cumplió con algunas expectativas, no con todas obviamente, es muy difícil eso, pero después la acusación de corrupción y más tarde su encarcelamiento, pues prácticamente como que tiró a la borda lo que en algún momento dado fue un fenómeno político. Lula libre. ¿Eso qué significa? Bueno, en una votación muy controvertida y ahora sí que hasta una final de penales, porque lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Brasil, que también son 11 los magistrados, los ministros, aquí también son 11, aunque hay 10 en funciones, pues a final de cuentas iban 5-5, y pues lo que podría ser un empate, a final de cuentas se decidió a favor de una ley que permite que ciertos personas que están o que han estado recluidas en Brasil puedan salir bajo estas circunstancias. Entonces Lula da Silva ya está libre, seguramente ya pues se presentarán todos los videos, documentos y todo lo relacionado con este personaje, que como decía en su momento pues llamó mucho la atención desde el punto de vista democrático. Estuvo 19 meses en prisión acusado de corrupción. Hay que recordar que estuvo en la cárcel, o que hasta este momento todavía está en la cárcel, y ya habrá consecuencias de todo esto. 19 meses es más de un año y medio. El actual presidente de Brasil, muy controvertido por sus ideas pues muy conservadoras, muy derechistas, muy en algunos casos muy extremas. Ha guardado hasta ahora su opinión. La única referencia indirecta que ha hecho es alabar los logros en el combate a la corrupción de Sergio Moro. ¿Quién es Sergio Moro? Pues es el primer juez que condenó a Lula, que es, en pocas palabras, el rival más fuerte. En Brasil, Lula pues forma parte de este llamado Partido de los Trabajadores. La decisión de la justicia era inminente, por lo que algunos líderes del Partido de los Trabajadores pues se encuentran a la espera de la excarcelación, que seguramente ya estará por darse o ya se dio, en los alrededores de las instalaciones de donde están donde está recluido. Se ha montado un campamento con Lula libre, mientras los fieles hacen guardia en la comisaría. Bueno, pues es un hombre que pues puede ser amado o querido, y que en algún momento dado pues se le identificó con una lucha social, con la lucha de la democracia y con todo lo que eso conlleva. Pero pues hay que recordar que a final de cuentas fue acusado de corrupción, y eso que no se nos olvide. La acusación que pesa sobre él sigue siendo parte de una historia en relación precisamente con lo que significa Lula da Silva para los brasileños. Es un fenómeno social, es un fenómeno político, es un fenómeno de cariño, pero también es un fenómeno de, pues si lo queremos ver así, un fenómeno de caída, de llegar hasta lo más alto y caer hasta lo más bajo, y llegar hasta lo más alto, pues haber sido presidente con toda esta lucha democrática de muchos años,
Y no solamente es él, Lula da Silva, sino mucha gente a su alrededor. Aquí están pues algunas reacciones que se están dando en el momento. Él fue presidente del 1 de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2010. Es un hombre ya de 74 años. Es un hombre que forma parte y fundó este Partido de los Trabajadores. Y bueno, pues hay ya reacciones en el mundo por su liberación. Es un asunto más que nada técnico, de cuestiones que pues tienen que ver con esto de que los condenados solo entrarán en prisión cuando la sentencia sea firme. O sea, no, él es beneficiado de una ley que rescataron, que sacaron, pues que la tenían en Brasil desde hace muchos años, y que de alguna manera, gracias a esta ley, pues le ha permitido a Lula da Silva salir de la cárcel. Es decir, no lo sacan porque sea inocente, no lo sacan porque no haya hecho nada o porque se hayan equivocado, lo sacan simple y sencillamente por un tecnicismo, ¿no? Un tecnicismo relacionado con estos asuntos, un beneficio en relación precisamente con todos estos anuncios de democracia, de justicia y de todo esto. Lula da Silva, desde luego, pues me imagino que va a seguir en la lucha para pues lo que viene siendo lo que está sucediendo actualmente en Brasil. Un juez brasileño ordenó la liberación de Lula da Silva, según un documento de la Corte, tras el dictamen del Supremo Tribunal Federal, nuestra Suprema Corte de Justicia, que puso fin a la obligación de encarcelar a condenados tras perder su primera apelación. Y pues ha habido reacciones. Una vez que conversemos con Lula, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su libertad inmediata, con base en el resultado de este juicio del Supremo Tribunal. Permaneció en la cárcel 1 año y 8 meses, fue condenado en febrero a 12 años, 11 meses por corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales. Así que, pues, mucho que ver con todo este asunto relacionado con Lula da Silva, que, pues, insistimos, en su momento llamó mucho la atención. En su momento también formó parte de estos paladines. Aquí estamos viendo distintas imágenes de esta historia de lucha, de poder, Lula da Silva, que pues a lo mejor ya lo olvidamos con el paso de los tiempos como un líder, como una persona que siempre estuvo a favor de los trabajadores. Desgraciadamente, bajo todas estas circunstancias, pues ya una acusación de corrupción pues es una acusación muy seria. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que es un hombre que pues generó mucha expectativa. En su momento aquí dice que tuvo el 61% de los votos cuando ganó las elecciones, y que pues para todos aquellos que hemos sido pues seguidores de este tipo de luchadores sociales, es una historia semejante a la de López Obrador, en el sentido de que muchos años buscó la vía democrática para ser presidente y al final lo logró. López Obrador a la tercera y Lula da Silva a la cuarta. Aunque las historias de cada uno de ellos, los orígenes políticos de cada uno de ellos, me refiero desde luego a López Obrador y a Lula da Silva, son completamente diferentes. Vamos a ver si esto de alguna manera revive un poco la oposición en Brasil, que ha sido opacada por una presidencia pues muy cuestionada, una gente de la izquierda más izquierda que pueda haber en relación con estos temas. Una persona que pues aparentemente se identifica más con otro tipo de políticas muy contrarias, desde luego, a las de Lula da Silva. El plan pues era de alguna manera que él regresara a la presidencia, que iba a estar pues esta vicepresidenta primero y después presidente Dilma,
Roosevelt para estar en la presidencia y que después contendría el propio Lula da Silva. A final de cuentas eso no ocurrió, a final de cuentas se quedó todo esto en el camino, a final de cuentas pues las intenciones de Lula da Silva se quedaron pues con ganas, porque pues como sabemos fue encarcelado durante todo este tiempo. Dilma Rousseff junto con el propio pues Partido del Trabajo también han sido condenados. Aparentemente lo de Odebrecht y Lula da Silva, pues si lo comparamos con lo que se hace en México, pues es peccata minuta, pero no deja de ser, según la justicia brasileña, pues una persona que en su momento fue acusado seriamente y podríamos decir que democráticamente o con la justicia en las manos, de que pues fue condenado. La justicia brasileña considera que hay indicios de que el expresidente sea investigado por supuestamente recibir un soborno de la constructora. Acuérdense que Odebrecht es brasileña, esta empresa famosa que pues sobornó a medio mundo es brasileña. Lula imputado de nuevo por su relación con Odebrecht, esto fue en junio del 2019. Había en algún momento dado, pues recientemente este año 2019, una posibilidad de que ya saliera de la cárcel. Me acuerdo que había ahí una expectativa, inclusive muchos ya aseguraban que iba a salir de la cárcel, a final de cuentas no salió. El caso es que ahora cambia la historia completamente de Lula. Mucha gente desde luego pues habrá distintas reacciones, quienes estén a favor, quienes estén en contra. Yo la verdad es que pues que un personaje que llamó tanto la atención, de un personaje que uno pues desde aquí, desde ahora sí que desde donde podemos estar, apoya la democracia como yo lo he apoyado siempre, más allá de si está uno a favor o en contra de sus ideales políticos, pues a mí en lo personal me parece desilusionante que un hombre que luchó tanto y tanto y tanto por ser el líder de un país tan importante como Brasil, a final de cuentas, según la justicia brasileña, y ahí está la prueba de que estaba en la cárcel, a final de cuentas, pues es un hombre que defraudó, por lo menos, a quienes confiaban en él como un hombre muy honesto. Pero, por lo que veo, con la salida de Lula, habrá Lula para rato.